16 de abril del 2016, el Tribunal Administrativo de Casanare remitió el proceso a la sección segunda de esta corporación para que asumiera el conocimiento de este asunto por importancia jurídica y trascendencia económica y social. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió a esta sección que unificara jurisprudencia en relación con la asignación de retiro de los soldados profesionales. Se indicó que los aludidos temas han suscitado una masiva presentación de demandas y que tal como lo registra el Sistema de Información ICOGI de esta agencia, actualmente existen 5.189 procesos que ascienden a más de 11 billones de pesos. Esta corporación emitió la sentencia de unificación donde se emiten los reajustes del 40 al 60% de la asignación de retiro de los soldados voluntarios que se incorporaron como profesionales. 2. La interpretación del artículo 16 del decreto 4433 del 2004 para el cálculo de la asignación de retiro de los soldados profesionales. 3. Inclusión del subsidio familiar en la asignación del retiro de los soldados profesionales. 4. El reajuste de la asignación del retiro de los soldados profesionales con la inclusión de la 12ª parte. Lo que vamos a resolver en esta sentencia de unificación son las siguientes. Primero, ¿cuál es el salario base de liquidación que debe tenerse en cuenta para el reconocimiento de la asignación del retiro del señor Julio César Benavides Borja? Debe incluirse dentro de la asignación de retiro del demandante el subsidio familiar como partida computable. Créeme, aplicó debidamente el 70% previsto en el artículo 16 del decreto 4433 de 2004 para la liquidación de la asignación de retiro del demandante. El señor Julio César Benavides Borja ingresó al Ejército Nacional el día 2 de mayo de 1991 en condición de soldado regular. Al terminar su servicio militar, fue vinculado como soldado voluntario del Ejército Nacional a partir del día 18 de noviembre del 92 y desde el 1 de noviembre del 2003 el demandante, al igual que todos los soldados voluntarios, pasó a ser soldado profesional por decisión del Ejército Nacional y en consecuencia a regirse por los decretos 1793 y 1794 del 2000 y posteriormente por el decreto 4433 del 2004. El demandante prestó sus servicios al Ejército Nacional durante más de 20 años, por lo cual CREMI reconoció su asignación de retiro a través de la resolución 3410 del 13 de julio del 2011. El señor Benavides Borja solicitó que se condenara a CREMIL al reconocimiento y pago del reajuste de su asignación de retiro de la siguiente manera. Con el salario mínimo legal aumentado en un 60%, como lo dispuso el inciso segundo del artículo 1 del decreto 1794 del 2000. Con la aplicación de la fórmula de liquidación del 70% del salario mensual más la prima de antigüedad equivalente al 38.5% del salario mensual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, decreto 4433 de 2004. Para analizar este tema, es necesario recordar que la asignación salarial mensual de los soldados voluntarios incorporados como profesionales fue objeto de estudio por esta corporación en la sentencia de unificación del 25 de agosto del 2016. Allí se definió la controversia suscitada frente a los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales, en el sentido de precisar que de conformidad con el inciso segundo del artículo primero del decreto reglamentario 1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985 es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%. Sin embargo, se encuentra pendiente definir cuál es la asignación básica mensual que debe tenerse en cuenta para la asignación de retiro de ese personal. Lo anterior por cuanto el artículo 16 del decreto 4433 de 2004 prescribe que los soldados voluntarios que se incorporen como soldados profesionales tienen derecho al reconocimiento de una asignación de retiro
cuando cumplan 20 años de servicio, la cual será liquidada en el equivalente al 70% del salario mensual, indicando en el numeral 13.2.1 de aquella norma, adicionando con un 38.5% de la prima de antigüedad, sin que la mesada pueda ser inferior a 1.2 salarios mínimos legales. Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta sentencia se profiere por la necesidad de unificar jurisprudencia causal prevista en el artículo 71 de la Ley 1437 del 2011, y que además en ella se reconoce un derecho, la presente sentencia de unificación jurisprudencial es extendible en virtud de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011 a todas las personas que acrediten encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica, con base en el salario básico del respectivo año, en los términos señalados en el inciso final del artículo 1 del decreto 1794 de 2000. Esto es, aplicando el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 60% desde el día 30 de agosto del 2011, fecha en la que se hizo efectiva la primera mesada pensional reconocida a través de la resolución 3410. Con la inclusión únicamente de las partidas computables de que trata el artículo 13.2 del decreto 4433 de 2004, esto es, asignación básica mensual incrementada en un 60% y prima de antigüedad. El 70% de que trata el artículo 16 del decreto 4433 del 2004 se aplicará exclusivamente sobre el salario mínimo legal vigente del respectivo año, incrementado en un 60%. La operación matemática que deberá realizar CREMIL para obtener la asignación de retiro del demandante es la siguiente. Asignación básica mensual incrementa en un 60% por el 70%, porcentaje que trae el artículo 16 del decreto 4433 del 2004, más 38.5% de la prima antigüedad, que esto sería igual a la asignación de retiro. El señor Julio César Benavides, en una de sus pretensiones, solicitó que se le incluyera el subsidio familiar como partida computable de la asignación de retiro, para la cual solicitó la inaplicación del artículo 13.2 del decreto 4433 del 2004, en cuanto excluyó para dicho fin esta prestación. El señor Julio César Benavides además argumentó que se le vulneró el derecho fundamental a la igualdad, no incluye el subsidio familiar como partida computable para la asignación de retiro de los soldados profesionales, cuando a todos los demás miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional sí se les tiene en cuenta como factor en la liquidación, tal y como se deriva de los artículos 13 y 23 del decreto 4433 del 2004. Así las cosas, expuso que se le debía incluir el subsidio familiar como partida computable para la liquidación de su asignación de retiro, por lo que solicitó inaplicar por inconstitucional el artículo 13.2 del decreto 4433 del 2004, que se consagraba las partidas que debían tenerse en cuenta para tal fin. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en la contestación de la demanda, su fundamento jurídico para solicitar la inclusión del subsidio familiar al respecto, anotó que solamente con la expedición de la Ley 923 del 2004 y su decreto reglamentario se consagró la asignación de retiro para los soldados profesionales. Asimismo, explicó que para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante, CREMIL dio aplicación al artículo 13 et iure, que reguló cuáles son las partidas que deben computarse para la liquidación de la prestación, entre las que no se encuentra el subsidio familiar. En esa sentencia de primera instancia, el juez le dio la razón al demandante y falló de que se le debía incluir el subsidio familiar como partida computable en la liquidación de asignación de retiro del demandante a partir del 30 de agosto del 2011 y el porcentaje reconocido a la fecha de su retiro del servicio.
Bueno, en esta sentencia fue apelada ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado revisó esta sentencia y dijo que en efecto el artículo 13 del decreto 4433 del 2004 establece un trato diferenciado al incluir el subsidio familiar en la liquidación de los oficiales y suboficiales, empero no la incluyó en los soldados profesionales, sin que se vislumbre justificación razonable para tal exclusión. En lo que respecta a la 12ª parte de la prima de Navidad, el Consejo de Estado anudó que es importante notar que, de conformidad con el artículo 16 del decreto 4433 del 2004, esta integra las partidas que deben tener en cuenta para liquidar la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales, pero no para los soldados profesionales. El Consejo de Estado, revisando pues toda esta sentencia y revisando todas estas normas, digo que los soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de retiro a partir de julio del 2014 tendrán derecho a que se incluya el subsidio familiar como partida computable en dicha prestación, así en el porcentaje del 30% para quienes al momento de su retiro estén devengando el subsidio familiar regulado en el decreto 1794 del 2014 y en porcentaje del 70% para el personal de soldados profesionales que no percibía tal partida. Pero entonces es aquí donde no le da la razón al señor Julio César Benavides, porque él para julio del 2014, que entró en vigencia este decreto, él ya para esa fecha estaba retirado. Entonces no le dio la razón al señor Julio César Benavides, pero para los que resultaron, para los soldados, la sentencia de unificación, para los soldados que después de esta fecha reclamen, sí se les da el derecho. En el caso del demandante, y toda vez que cumplió los requisitos para la asignación de retiro y se retiró del servicio sin entrar en vigencia los decretos 1161 y 1162 del 2014, estaríamos en la hipótesis contemplada en la regla 3 fijada en la sentencia, según la cual para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes de julio del 2014, el subsidio familiar no podía ser tenido en cuenta como partida computable para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados provisionales, por lo cual hay lugar a revocar la decisión del APO, que ordenó a CREMI liquidar la prestación del demandante con inclusión de este en un cuento. En conclusión, el subsidio familiar no puede ser incluido como partida computable para la liquidación de la asignación de retiro del demandante.